Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Contrario a los esfuerzos de las autoridades por emprender estrategias que mermen la violencia que se pasea en el país, dejando hechos y escenarios de maldad extrema que develan el grado de degradación al par de la influencia social generalizada alrededor de este flagelo, transformado en una epidemia más que azota en este empobrecido país. Hace un mes, en el barrio La Leona de la capital del país, las cámaras de seguridad captaron el asalto y asesinato de una mujer que se dirigía a su trabajo a manos de un desconocido. Hace unos días, dos individuos fueron vistos como en un céntrico paso a desnivel asaltan y despojan de sus pertenencias a los pasajeros de un bus urbano en Danlí, departamento del Paraíso. Una ola de atracos al menudeo acorrala a ciertas horas a los pobladores que eviten recorrer ciertas vías. Una réplica al cierre de operaciones de la terminal de buses que conducen a este departamento a causa de la extorsión. La incontenible ola de asaltos a mano armada en pleno centro de la ciudad de Danlí asola clínicas y negocios, por lo que la Cámara de Comercio e Industria lanzó un SOS a las autoridades para frenar la ola delictiva que mantiene a la ciudadanía en constante zozobra. Las víctimas de asaltos lamentan la ausencia de la policía en el área comercial y calles por donde transitan trabajadores que van desde temprano hasta sus puestos de trabajo. De igual manera, en la capital del país, varios puntos de taxi, rutas urbanas, son víctimas de asaltos y extorsión que los ha llevado a la inancisión económica y a suspender labores de manera permanente, como testimonian vecinos de la colonia Kennedy y varias zonas del Carrizal. Según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cada 21 horas con 42 minutos muere una mujer a manos de un homicida. Desde niñas hasta sexagenarias fueron asesinadas y o violadas por parientes, tutores o vecinos u oportunistas. El 20 de febrero anterior, una niña que salió a dejar tortillas que su madre vende sufrió una muerte violenta y probablemente habría sido abusada sexualmente luego que su cuerpo apareciera en un potrero en la colonia 6 de Mayo en Yoro, generando dolor, repudio y la indignación en la comunidad. El 22 de marzo anterior, trasciende que el cuerpo de una joven de 29 años de edad con discapacidad intelectual fue hallado sin vida en una quebrada en el municipio de Marale, Francisco Morazán, con signos de abuso sexual. 4 días antes, una mujer embarazada fue encontrada sin vida en su apartamento en el barrio Perpetuo Socorro, en la ciudad de Comayagüela. Se llamaba Pamela Sánchez Espinal, tenía 25 años e iba a dar luz en abril. Su hijo de 4 años de edad permaneció con el cadáver por unas 24 horas hasta que sus familiares la encontraron sin vida. El miércoles anterior, una jornada después del Día del Periodista, un reportero gráfico de un canal de la zona sur del país fue herido de bala por desconocidos que lo despojaron de su medio de transporte. El 4 de marzo anterior, un informe de la Policía Nacional confirmó que el mes de febrero cerró con 234 homicidios, para un aumento de 3.2% del primer bimestre del 2022. Se trata de 585 hombres, mujeres, personal LGTBI y niños que murieron de forma violenta en todo el país. Los rostros de la violencia generan muerte, caravana de migrantes, pérdida de negocios y puestos de trabajo, extorsión, narcotráfico, corrupción. No es solo un problema de seguridad colectiva, es de cultura que merece cambiar. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Vamos a hablar de un tema que por años venimos hablando que afecta a un país tan pobre como nosotros, segundo país más pobre de Latinoamérica. Ojalá que los operadores de justicia puedan luchar contra el difícil flagelo como es la violencia, los robos, los asaltos, el sicariato y lo que pasa desgraciadamente en Honduras. Voy a saludar a mis invitados. Está la exfiscal y defensora de derechos humanos, también catedrática universitaria y analista en temas de seguridad, Reina Rivera. Bienvenida, Reina. Buenos días, don Raúl. Buenos días también a todas las personas que están en este panel. Gracias. Gracias, Reina. El exdirector de la Policía Nacional, don Álvaro Flores Ponce. Bienvenido, don Álvaro. Buenos días, Raúl. Buenos días al auditorio de Canal 11 que nos mira en este momento, a los compañeros que estamos en este foro el día de hoy. Es sumamente grato estar contigo, Raúl. Gracias igualmente y gracias por aceptar la invitación. Está conmigo el comisionado director de la DPI, el comisionado Hugo Velázquez Moreno. Bienvenido, señor director. Licenciado, un honor
señores, señora panelistas que nos acompañan, compañero Nolasco, población a nivel nacional, un saludo para todos y que nuestro Señor siempre nos guíe y nos acompañe siempre. Sí. El portavoz de la EPI, el subcomisario Cristian Nolasco. Buenos días, Cristian. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, mi general, que pues es historia de nuestra Policía Nacional, uno de los mejores directores de nuestra Policía Nacional en la historia, a mi comisionado Velázquez Moreno, nuestro director de la DPI, y lógicamente a la invitada, nuestra abogada también, que nos está acompañando, un honor, realmente pues para mí es de muy provechoso, me siento dichoso estar compartiendo el panel con ustedes. Bien, ¿a quién señalar del avance de la violencia, del homicidio en general? Se habló ya de un 3%. En la nota de introducción voy a iniciar con la licenciada Reina Rivera. ¿A quién señalar? Pues usted acaba de presentar en la introducción una variedad de crímenes que se están cometiendo en Honduras, desde violencias sexuales, femicidios, homicidios en el sector transporte, extorsiones. Un hecho muy curioso también, han vuelto los secuestros, se han reportado ya algunos casos. Entonces las responsabilidades podrían ser bastante abiertas dependiendo del tipo de delito, ¿no? Por ejemplo, en el femicidio hay distintos elementos presentes, tanto desde actores privados, las violencias en las relaciones de pareja, pero también la violencia en los espacios públicos, el cuerpo de las mujeres utilizado como un botín de guerra, por ejemplo, en el tema de maras y pandillas. Entonces, identificar quiénes son los actores son múltiples, pero también la presencia de bandas del crimen organizado en nuestro país, el tráfico de drogas que sigue presente y vigente, y eso se comprueba con las últimas incautaciones incluso de plantaciones de cocaína en nuestro país. Entonces, son actores diversos, diversas el tipo de víctimas, y por lo tanto las actuaciones y las estrategias también tienen que ser diversas y múltiples. Sí, como el director de la policía, don Álvaro Flores Ponce, ¿cómo visualizan la actual situación? Estamos comenzando un nuevo gobierno, porque es febrero, marzo, abril, 4 meses de un nuevo gobierno, y la violencia continúa como ha estado incrementada en los últimos años. Bueno, mire, es bien difícil que en 3 meses, en una nueva administración, un nuevo gobierno, una nueva administración, un nuevo secretario de Estado, nuevos miembros de la cúpula policial resuelvan los problemas de la violencia y la delincuencia en este momento, cuando venimos arrastrando un déficit grande en materia de seguridad en nuestro país. Yo puedo hablar por la policía, que en sus últimos años pues ha estado prácticamente incautada, sin poder moverse, sin tener la dirección de la misma por profesionales de la policía, sino que ha estado manejada pues por otro tipo de profesionales que no tienen la capacidad definitivamente de poder dirigir y poder llegar el rumbo adecuado a un cuerpo nacional de policía o a una policía nacional. En los últimos años, disculpe que lo interrumpa, me está diciendo que en los últimos años ha sido mal manejada la policía. Definitivamente. Sí, la policía, desde su cabeza, ha estado pues coartada en tomar las decisiones adecuadas para un cuerpo policial. Y vino paulatinamente siendo militarizada, y luego le crea paralela para irla dejando totalmente inmóvil, a tal grado de que la policía quedó únicamente reconociendo muertos. No avanzó, la policía se estancó.
todas las policías, si las analizamos en Latinoamérica, casualmente la policía de Chile acaba de cumplir 87 años de servicio a la población chilena. Una policía que es muy querida por los chilenos. Pero si usted va interrumpiendo los procesos de desarrollo de una institución policial y los va dejando al vaivén de la corriente política o de la política vernácula y le van cambiando la ley a cada momento de acuerdo a ponerla en sintonía con lo que quieren que la policía sea, muy difícil, Raúl, vamos a desarrollar un cuerpo que tenga ese seguimiento a esto que está sucediendo. Pues tiene que haber un seguimiento profesional y calculado para poder enfrentar esta vorágine que hemos tenido en nuestro país en base a la delincuencia. A esto hay que agregarle algunas colombinación de nuestro territorio nacional. Usted va a encontrar en la zona del Bajo Aguán cualquier cantidad de personas de otras nacionalidades, dueños de haciendas, y lo que estamos viendo ahorita en este momento es que la policía está, encontrando laboratorios, están encontrando terrenos cultivados con hojas de coca, que eso no existía. ¿Desde cuándo acá? Laboratorios. Los laboratorios, ¿desde cuándo acá? Entonces, todo esto ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y la policía la dejaron manietada, sin inteligencia, sin investigación, sin equipo técnico moderno para que estos jóvenes policías de ahora, que son expertos, graduados en las distintas líneas de la policía, desarrollen su potencial. ¿No ha habido? Han estado marginados. El director, una excelente persona, un excelente oficial, estaba de agregado por ahí, por algún país, lo tenían allá, porque no compartía el pensamiento del mando, porque él sabía que no se estaban haciendo las cosas bien. Eso para iniciar Comisionado Velázquez Moreno, usted es el director de la EPI. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando y qué se debe hacer? La seguridad de los países, en todos los países del mundo, es bien compleja. Intervienen varios factores que, trabajando en equipo, la sociedad, la población, las autoridades, se logran muy buenos resultados. Es una de las modalidades que en la administración actual se está implementando, lo que es, vamos a desarrollar, se está desarrollando la policía comunitaria. Esto nos va a permitir a nosotros tener ese acercamiento, incrementar la cultura de la denuncia con la población, que es donde estriba el secreto de poder dar seguridad a la población. Si nosotros conocemos, nos damos cuenta de qué es lo que está pasando a través de las personas que son afectadas en cada uno de los lugares, en los barrios, colonias, caseríos, por parte de las personas directamente que son objeto de la comisión de varios delitos, esto nos va a permitir a nosotros conocer y poder aplicar las estrategias necesarias para poder reducir la incidencia de la comisión de delitos en estos lugares. Es por eso que se ha establecido
dentro de las actividades, dentro de las prioridades de nuestra Policía Nacional, de nuestros señores directores, el directorio, establecer estrategias que permitan la participación, la mayor participación de la población en este combate de la delincuencia y a la vez nos permita también lograr reducir esta incidencia a nivel nacional. He percibido que las autoridades del gobierno, lo que decía el general Álvaro Flores Ponce, él ha dicho que ha sido mal manejada en los últimos años la policía, pero percibo que este nuevo gobierno le quiere dar bastante apoyo a la policía. Ese es totalmente correcto lo que usted está afirmando. Hemos, de parte de la excelentísima señora Presidente de la República, desde un inicio hemos contado con ese apoyo. De hecho, se sostuvo una reunión a nivel nacional con todos los jefes departamentales, el directorio, directores generales, en donde ella participó y ha estado participando en las reuniones que se han estado celebrando a nivel del directorio, en donde ella ha hecho de su conocimiento la situación actual que está pasando la Policía Nacional. Y ella ha sido muy consciente de ver las necesidades, cuáles son las prioridades que tiene la Policía Nacional, y hemos contado con todo ese apoyo de su parte. Sí, Cristian, ¿qué es lo que más se destaca en estos meses? Bueno, nuevamente, buenos días, licenciado, a todos los que estamos en este panel, en este foro. Sí, pues lógicamente hemos sentido, quizás yo soy estudioso en cuestiones de la criminología policial, donde se analizan los diferentes factores exógenos y endógenos de la seguridad desde una perspectiva del comportamiento del delincuente, donde qué es lo que nos está generando violencia. Y lógicamente a través del Departamento de Criminología de la DPI se está tabulando en un centro estadístico, georreferenciando el delito, dónde procede, dónde está, cuál es la incidencia, y de esta manera focalizar, dar ese tratamiento para ver si tiene que ver con educación, si tiene que ver con salud, si tiene que ver para lograr también a reordenar los patrullajes policiales, investigación criminal, entre otros factores importantes para de esta manera pues poder tener un centro de contención y así bajar la incidencia delictiva. Cuando dice aumento de la criminalidad en Honduras, lógicamente estamos teniendo una percepción. La percepción del ciudadano para nosotros es muy importante, aunque nosotros tenemos como policías también otra percepción. Sin embargo, ¿Los datos oficiales cuáles son? Bueno, en febrero, marzo, abril y mayo, en estos 3 meses hemos tenido una baja sustancial de 160 homicidios menos. Lógicamente, por mes, en el mes de febrero se redujo un 50 homicidios menos, y así pues 45, y así va subiendo hasta ajustar 160 menos en estos meses de este gobierno. Lógicamente nos gustaría no tener ninguno, porque que pierde la vida un ciudadano, lógicamente no nos gustaría ni que estuvieran en las estadísticas. Sin embargo, se está haciendo todo lo humanamente posible a través de esta Dirección Policial de Investigaciones, de toda la Policía Nacional, porque es error pensar que la seguridad solo la vamos a combatir desde el punto de policía. La policía es el último eslabón en todo caso cuando los ciudadanos pierden el control, cuando los ciudadanos saben que hay normas, saben de la tipificación de los delitos, pero no les interesa. En este sentido, pues tenemos que ir mejorando, concientizando a la población, haciéndole saber. Por eso hemos visto en estos últimos meses con esta nueva alta gerencia policial y lógicamente con nuevas políticas de seguridad, que se le está dando más espacio a los expertos en seguridad, a los expertos en criminalística, a los expertos en criminología, en seguridad, en todas las ciencias policiales, ya sea en tránsito, ya sea en prevención, en inteligencia, en investigación, y de esta manera son los expertos que van a proponer, son los expertos, cualquier investigador de la escala más baja de nuestra Policía Nacional, cualquier agente de prevención, cualquier agente táctico, el que va a proponer y está proponiendo con mesas de trabajo a alto nivel de la policía para lograr saber qué es lo que pasa,
porque de esta manera podemos ir mejorando cada día. Por eso la percepción objetiva es una cosa y la percepción subjetiva es otra cosa. Pueden decir, en ese lugar es peligroso y posiblemente personas vivan en esa colonia que estamos diciendo que es peligroso y ellos viven tranquilos. Pero en otros casos, la percepción de la seguridad es objetiva. Si dicen que es peligroso, es porque es peligroso. La estadística habla que en ese lugar hay tantos levantamientos, hay tantos asaltos, y analizamos el lugar, el por qué, y de esta manera se le da el tratamiento correspondiente. Pero es un tema muy comprometido. Yo sinceramente aquí felicito a la abogada que pues está en esa área de educación. Creo que es muy importante influir desde un aula de clase, influir desde una currícula de la escuela, el colegio, la universidad, poniendo temas. Si es la seguridad que nos tiene obligada en algún momento, pues ¿por qué no incurrir con toda esa educación, que la gente sepa los delitos, que la gente sepa si pasa esto, qué le va a pasar? Mucha gente comete delito y no sabe que lo está cometiendo. Es preocupante ver la escalada en la incidencia criminal en diferentes áreas que se aprecia. Esto será peor en la medida que las condiciones sociales básicas de la población empeoren y que el Estado no atienda las necesidades generadas, dice el criminólogo Carlos Padilla, abogado también. ¿Qué piensa, licenciada Reina Rivera? Bueno, varios temas. En primer lugar, sí creo que el gobierno está haciendo una apuesta para fortalecer la Policía Nacional. Creo que de uno de los rasgos característicos de los 100 días han sido 2 o 3 medidas que están encaminadas a fortalecer el rol civil, no la conducción civil, a través de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional de los problemas de la seguridad de nuestro país. El primer punto sería el nombramiento por primera vez de un miembro de la Policía Nacional, de un oficial de policía como secretario de Seguridad. Siempre fueron militares los que estuvieron al mando o civiles. Esa fue la tónica de quienes han conducido la seguridad pública y ciudadana en los últimos años en nuestro país. ¿Y eso molestaba a los policías? Eso, por ejemplo, y el hecho, como decía también el comisionado Flores Ponce, de ponerle una paralela. Fusina operó en los últimos años como la paralela del funcionamiento de la Policía Nacional, y Fusina, si usted recuerda, era liderada principalmente por las Fuerzas Armadas. Los centros penales eran conducidos por las Fuerzas Armadas. El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa también era liderado principalmente por las Fuerzas Armadas. Entonces, todo lo que eran las decisiones en políticas de seguridad estaban de alguna manera militarizadas. Entonces, son como una de las primeras decisiones que se ve. La decisión también de desmilitarizar los centros penitenciarios en el país, que se estima más o menos son unos 30 centros penales, 25 de adultos y también el centro femenino de adaptación y los centros de menores, ¿no? También de niños y de niñas que están privados de la libertad, que se le llamen centros pedagógicos. Esa decisión, sin embargo, tiene que analizarse desde otra perspectiva también, que le puede costar en este momento posiblemente descuidar algunas áreas de la seguridad a nuestro país. 1.200 efectivos militares estaban asignados a esa custodia de los centros penitenciarios. Al hacerse el retiro paulatino de los militares de los centros penitenciarios, la policía está volviendo a retomarlos mientras se instala, lo que ha dicho la presidenta en sus promesas de campaña, una policía penitenciaria. Separar 1.200 efectivos debería de significar entonces que 1.200 efectivos policiales menos están cubriendo tareas de seguridad, de inteligencia, etcétera, ¿no? Entonces, la importancia de que la Policía Nacional sea dotada de los recursos humanos, logísticos, tecnológicos para poder desarrollar su trabajo y sus actividades. Lo otro es que la diferencia entre seguridad objetiva y subjetiva, ¿no? Hay algunas diferencias. El solo hecho que este año tengamos más masacres, es cierto, en las tasas de homicidio de algunos datos que por lo menos al corte de abril del Observatorio de la Violencia señalaban que las tasas de homicidios, por ejemplo, que es el principal indicador de violencia que utilizan los países, estaban similares a las del 2021, pero las masacres habían aumentado en un 13%. Se estima que al 30 de abril 73 personas habían fallecido en 18 masacres. La cantidad es bastante preocupante. Igualmente, datos de organizaciones de mujeres, por ejemplo, el Centro de Derechos de Mujeres y del Observatorio de la Violencia también señala que cada 21 horas muere una mujer por femicidio.
Y otros datos brutales como que cada 6 horas un niño es abusado sexualmente en Honduras, o el aumento, el incremento de las muertes en el sector transporte, justamente por el aumento de la extorsión en nuestro país, que se estima que más o menos unos 50 millones de lempiras se pagan estimados, ¿no?, mensualmente por extorsión. O sea, todo eso indica que realmente el problema de la seguridad en Honduras es un problema grave, es un problema objetivamente constatable, aun cuando las cifras en algunas áreas se mantengan estáticas, pero en otras están subiendo. Y por lo tanto la Policía Nacional en este momento que está en esa transición de ser fortalecida con un incremento incluso de 995 millones en la reformulación del presupuesto que hubo ahorita en el mes de abril, pueda apostarle a construir ese modelo de seguridad que no terminó de decir el secretario de Seguridad cuál es. Dijo, venimos de un modelo y pasamos a otro, pero no sabemos cuál era el anterior y cuál es este. Me lanzo a decir que el modelo anterior era militarizado, altamente represivo, orientado a la contención. Ahora se ha hablado de que vamos a pasar a modelos de prevención, policía comunitaria, pero necesitamos saber cuál es el modelo frente a la criminalidad ya instalada, porque policía comunitaria y prevención es el modelo para prevenir a largo plazo y estabilizar la sociedad, pero frente a los hechos que se están cometiendo necesitamos saber cuáles son las principales estrategias, abordajes que el país va a utilizar para enfrentar la criminalidad que ya se está cometiendo y cómo se previene esa criminalidad ya presente en el país. No dejemos de ver también la gran cantidad de armas que está presentes en Honduras, ¿no? Esta violencia, la mayoría de las tomas que ustedes han estado pasando, aparece alguien con un arma de fuego. Y la presencia de las armas de fuego, se estaba hablando de Estados Unidos recientemente, pero en Honduras es una latente también para ser un país de 9,5 millones de habitantes. El número de muertes por armas de fuego realmente es escandaloso. General, ¿qué piensa de todo esto? Bueno, nuevamente, lógicamente tiene que haber un cambio de estructura. La policía tiene que cambiar estructuralmente. No podemos, se está recuperando, como decía la abogada, recuperando unidades que estaban en manos de militares y que ahora pues están devolviéndosele a la policía. Caso de la unidad de maras y pandillas, por ejemplo. La maras y pandillas, la extorsión ha seguido, pero maras y pandillas se le pasó a la policía hace una semana. Eso estaba en manos eso era una unidad de las Fuerzas Armadas. Luego, los centros penales, la inteligencia, todas las unidades estaban en manos de miembros de las Fuerzas Armadas. Ahorita tiene que acomodarse, el señor secretario de Estado en los despachos de seguridad está acomodando la institución a lo que realmente quiere que sea una policía netamente profesional, al servicio de la comunidad, al servicio del pueblo hondureño. Tenemos que ganar la confianza, se tiene que ganar la confianza de la ciudadanía y eso solo se logra estando ahí a la par del ciudadano que nos vea, que se convierta en un veedor público de lo que la policía está haciendo para mejorar su capacidad ante el delito y ante las distintas fracciones del delito. Yo quiero hacer mención de un criminólogo, García Pablo, español, que dice que no es con tanques, con soldados en las calles, con más jueces, con más fiscales, con más represión, cómo se van a solventar los problemas de la seguridad. Se necesita también, y esto lo traigo a colación porque tiene que irse a las causas que generan la violencia y la delincuencia. No es un problema neto de la policía. No es que la policía va a resolver de la noche a la mañana
la criminalidad y va a resolver la delincuencia. Porque recordemos que según García Pablos hay causas generadoras y hay causas facilitadoras. En las causas facilitadoras es donde el cuerpo de policía entra a trabajar. ¿Por qué? Porque es fácil poder trabajar con ellas, detectarlas y irlas doblegando. Pero las causas las raíces de esas causas de la criminalidad son estructurales del Estado de Honduras. Y se tiene que trabajar en eso, en educación, en salud, en ¿cómo se llama?, en la pobreza. Entonces son causas que generan, son las causas, y hay que trabajar en eso, porque no podemos dejarle todo al cuerpo de policía. Además, el cuerpo de policía tiene que trabajar como un todo del resto de todas las instituciones que entran para el control social en un país. Fiscalía, Poder Judicial, centros penales, los protectores de los menores, todo eso se tiene que trabajar en un conjunto, en una sola visión, en un solo camino, para poder ir contrarrestando esta criminalidad que en este momento nos está afectando tanto y como dicen, la policía sola por sí sola no puede, tiene que entrar en conjunto todos los entes que van orientados hacia el factor seguridad de un Estado. Comisionado Velázquez Moreno, ¿qué de acuerdo y qué no con ellos? Totalmente de acuerdo con la opinión. Los factores difieren de un país a otro en el sentido de que las estrategias que se establecen es de acuerdo a las necesidades de seguridad que hay en cada lugar. Nosotros debemos de tener presente siempre que para que el delincuente actúe hay dos factores que intervienen. La oportunidad que se le da al delincuente para que delinca y también la parte que es donde el ciudadano debe de considerar que son las condiciones que se dan para que él actúe. Es decir, si el ciudadano toma sus medidas para que el delincuente no actúe o no tenga esa facilidad o no tenga la oportunidad o la facilidad de poder delinquir, eso ayudaría mucho para que el delincuente no cometa cierta cantidad de delitos. Es decir, nosotros, para citar un ejemplo práctico, si estamos en el carro, vamos conduciendo y de repente tomamos el teléfono y vamos con las ventanillas abiertas, que de hecho está infringiendo la ley si va conduciendo, se le acerca, el delincuente ve que tiene la oportunidad de ver, de poder actuar y poder despojar del teléfono al ciudadano en ese momento. Entonces nosotros tenemos que considerar esos aspectos. Si bien la Policía Nacional ha tenido una transformación, una transición a lo largo de la historia, pero lo objetivo y lo positivo que tenemos que ver de este cambio es el apoyo que se ha venido dando al inicio de este periodo administrativo. Mi general mencionaba algo muy importante: tener como secretario en el despacho de seguridad a un oficial de la policía, eso ha ayudado mucho porque conoce realmente qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades de seguridad que tenemos, las necesidades que tiene el personal de la policía al interno de la misma, y desde ahí se crean estrategias, se crean diferentes acciones para poder apoyar
De hecho, se han hecho diferentes análisis de la situación de nuestro personal, las condiciones de alojamiento, las condiciones de alimentación, y esto ha permitido que, siendo un miembro de la Policía Nacional que está coordinando, que está dirigiendo la misma, poder tomar medidas que ayuden a obtener mejores resultados en este camino, en este largo camino que tenemos de combatir la criminalidad. Sí, dígame, Cristian, ¿formas de violencia más común en este momento? Bueno, ya que me lo preguntó de esta manera, yo lo voy a responder de la siguiente. En cuanto, me acuerdo cuando todavía no teníamos la ley especial de violencia doméstica. En ese entonces, pues, no había esa atención a mujeres. Entonces, cuando una vez que se logra tener esta violencia doméstica, una herramienta que ha servido de mucho, hemos sentido que se ha disparado la violencia en contra de la mujer. Ese es el análisis que hacen muchas personas. Nosotros sabemos de que eso pasa porque hay más atención. De igual manera, ha pasado en estos 3 meses. Hemos tenido instrucciones de la alta gerencia policial de focalizar también nuestros esfuerzos en derechos de la mujer y derechos de la niñez. Por lo tanto, lógicamente vamos a tener más denuncias. El ciudadano está confiando más en su policía. El ciudadano está creyendo de que su caso va a ser resuelto porque en diferentes instituciones y organizaciones están al mando mujeres. Se le ha dado la importancia de que la mujer también represente, no solamente en nivel político, sino también en nivel policial. Tenemos grupos de mujeres, comisionadas, subcomisionados, subcomisarios y así en todos los grados que hoy están en cargos muy importantes y están valorando y están dando la atención. Nunca es igual que lleguen a poner una denuncia y es un hombre que recibe la denuncia y que es un maltrato familiar o una violencia intrafamiliar y que la mujer que está al mando y que dirige le va a dar una prioridad. Lógicamente entonces vamos a tener más recepción de denuncias, vamos a tener más trabajo, pero no es que se nos está aumentando la violencia. Si quizás en años anteriores pues no denunciaban mucho, no confiaban en su policía o en otros factores pues que ya los conocemos. Sí, márcame esto, Eddie, por favor. En este momento, me dice la periodista Kelly Olivera, mire eso, pido si tienen niños que los retiren. Mire eso, es una mujer asesinada en el parque de Marcovia, Choluteca. Es ahorita en Marcovia. Pónganlo, por favor. Ahí está. ¿Comentario? Sí, nosotros entendemos. Y lógicamente por eso es que el Código Penal tiene esa diferencia del homicidio y el femicidio. Si realmente una mujer pierde la vida por razón de ser mujer, por la lucha desigual de poder o por circunstancias meramente de ser mujer. En ese sentido, pues, se tipifica como femicidio. Lógicamente a la Policía Nacional no le compete, la tipificación de ese delito es a los fiscales correspondientes, pero sí realizar todas las medidas de prevención y de investigación de estos casos. Tal el caso pues, de otro hecho que se suscitó en el sector de la Canán, donde pasó un hecho y que posteriormente, gracias a ese trabajo de este nuevo departamento, que lógicamente creo que no ha trascendido mucho, que se creó en la Dirección Policial de Investigaciones, que es el Departamento de Investigación de Femicidios y Delitos Conexos, que está dando buenos frutos a nivel nacional. Se le ha puesto a una mujer muy capaz, con toda una carrera investigativa increíble, en el cual también está dando buenos frutos. La señora viceministra de Seguridad, doctora Villanueva, está apoyando también la Dirección Policial de Investigaciones con su nueva gestión y de esta manera estamos dinamizando. Entendemos que lo primero es hacer la investigación y poder decir si esta mujer pierde la vida por razón de ser mujer o porque tal vez algunas de ellas andan metidas en crimen organizado, en narcotráfico, en narcomenudeo o también tienen algún tipo de vínculo con estructuras criminales. Pero por eso es la investigación, para poder decir es homicidio o es femicidio. Sí, dije la voz a leccionar, saludo respetuosamente a los participantes, en especial a Reina Rivera y al señor Álvaro Flores,
a quienes tengo el gusto de conocer y comentar que mucho se puede decir acerca del manejo y vigilancia de los lugares públicos, escuelas, centros de trabajo, barrios en general, además de tomar medidas que enfrenten los posibles detonantes o temas conductores a la violencia, con especial énfasis en campañas de educación y concientización hacia la población en relación al tema. Creo, sin temor a error, que fomentar la solidaridad y romper el cerco de aislamiento generalizado es fundamental. Se debe asegurar la asistencia y el apoyo a los distintos sectores de la sociedad en muchísimas áreas, ya que hasta donde me dan mis conocimientos, este problema es global y se considera un tema de salud pública. Eso me indica que se debe afrontar el tema desde una perspectiva preventiva, aunque es entendible que se tenga que atacar los efectos ya existentes, es decir, que es necesario actuar en varios niveles y múltiples grupos de la sociedad para poder atacarla y prevenirla. Atender los factores de riesgos individuales, dice el abogado Germán Leicelar. Aquí Padilla también decía: es válido acotar sobre el tema que el mayor generador directo de violencia social es la corrupción pública, puesto que cada centavo que desvío se pierde producto de este flagelo es dinero que se pierde en la generación de mejora en las condiciones sociales del país. Reina, sobre esa mujer que vimos, ¿qué piensa? Bueno, la imagen realmente es muy fuerte. El femicidio, no podemos perdernos de vista que el femicidio en América Latina es una realidad, es una latente, es una de las regiones del mundo donde más se comete, que Honduras en las cifras globales aparece dentro de los segundos o terceros países más peligrosos para ser mujer, y eso realmente es bastante dramático. El hecho de que aún en países en guerras no asesinan a tantas mujeres como asesinan en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, el Triángulo Norte, México, que son los países que en América Latina aparecen con mayores números de femicidio, y también en Argentina. Esto nos indica varias cuestiones, que vivimos en una sociedad donde todavía se quiere mantener un control sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, y que se utiliza estos cuerpos de las mujeres como territorios en disputa. Muchas mujeres, las causas de los femicidios son múltiples. Muchas mujeres son asesinadas, como lo mencioné antes, en medio de relaciones de pareja violentas, donde está presente un arma de fuego, donde la autoridad particularmente le registró o le vendió, porque unas autoridades, tanto la Armería, pertenece a las Fuerzas Armadas, vende el arma, la registra la Policía Nacional, y nunca le preguntaron a la esposa, a la compañera de vida, si esas armas, si ella se sentía segura en un entorno de violencia doméstica con la presencia de un arma en ese hogar. Y eso, al final de cuentas, genera femicidios íntimos, femicidios que se dan en el seno del hogar. Pero yo no distinguiría entre femicidios y homicidios si a la mujer la matan en un contexto de mara, de pandilla, del crimen organizado. Recordemos que a muchas jovencitas particularmente son asesinadas en contextos de maras y pandillas porque se niegan a ser la pareja sentimental de líderes de maras y pandillas, o de un grupo más amplio que usualmente, como ingreso a una mara, exigen, no, por ejemplo, tener relaciones sexuales con todos los miembros, y las chicas que se oponen pueden ser asesinadas. O sea, la pertenencia en sí misma en una mara no es para descartar que es un homicidio, que es un femicidio. Más bien se tiene que analizar en cada caso individual el contexto en que una mujer es asesinada, para saber si está siendo asesinada por razones de ejercicio de poder sobre los cuerpos de esas mujeres y sobre las decisiones de esas mujeres. Se ha presentado en el Congreso Nacional por la Presidenta de la República una ley integral para atención de las violencias contra las mujeres, que esperaríamos que en este segundo semestre del año el Congreso Nacional pueda agendarla. Es una ley que aborda las distintas manifestaciones de violencia sexual, femicida, la necesidad de casas refugios, la atención psicosocial, todo el tipo de formas de violencia que están sufriendo las mujeres en Honduras. Entonces, la importancia de que este tema sea agendado. Ya de manera más estructural sobre las distintas formas de violencia que se están dando en nuestra sociedad, sí siento que hay un incremento, y uno no quisiera pensar
que tiene que ver, como por ejemplo en el tema de El Salvador, una disputa entre bandas delincuenciales y el poder político del país, ¿no? Quisiéramos pensar que es un incremento por esta transición de formas y modelos de seguridad que se está dando después de 12 años de un modelo militarizado. Y quisiéramos, pero no se debe descartar la posibilidad de que realmente pueda tener trasfondos políticos, ¿no? El hecho de que estén subiendo algunas cifras y que hayan vuelto algunos delitos, como por ejemplo el secuestro, que prácticamente teníamos muchos años que no se estaba perpetrando. Entonces, hay que entender qué está detrás, ¿no? Y para eso las autoridades especializadas, las unidades de inteligencia, policial, militar, etcétera, deberán de trabajar en su conjunto para entender cuáles son esas causas más estructurales que están generando esa violencia. Y en el tema de, si bien es cierto, la delincuencia tiene múltiples causas y en este momento la situación de inflación que está el país creciendo, ¿no? Todo este tema del precio de los combustibles, es posible que esté llevando a muchas personas a participar en eventos delictivos, ¿no? Eso no se descarta. Pero Honduras realmente tiene una presencia de bandas del crimen organizado. Yo sigo mucho los informes de esta entidad de Estados Unidos de investigación, Inside Crime, que nos presenta mapas realmente dramáticos de presencias de bandas del crimen organizado o cárteles del crimen organizado todavía hoy presentes en distintas zonas del país. Y eso es un tema que se tiene que analizar. También estaba Inside Crime analizando todo el tema del tráfico de ganado, por ejemplo, hacia México y Estados Unidos, y todo el tema, cómo se vincula esto al lavado de activos del narcotráfico. Es decir, la complejidad de la criminalidad en Honduras es tan fuerte que se deben de analizar todos esos vínculos que puede estar generando la presencia de ser un país con ya no solo tránsito de drogas, sino un país con presencia de actores del crimen organizado, incluso transnacional o internacional en nuestro país, y cómo eso está influenciando en muchos delitos, porque al final de cuentas las ganancias del crimen organizado se reinvierten en otro tipo de delitos que se están cometiendo en nuestro territorio nacional. Entonces, es un desafío realmente para las nuevas autoridades. Y aun cuando a la población en distintas consultas se señaló el tema del empleo como el principal problema de preocupación del país, en años anteriores aparecía la criminalidad, pero otra vez el tema del crimen está creciendo en nuestro país en distintas manifestaciones, ¿no? Sí, aquí un buen amigo que nos está viendo me manda esto de Inside Crime y me dice, buen día, saludos licenciado, a esto se refiere ella, lo voy a poner en la pantalla, si sos tan amable, Eddie, por favor, que de lo que decía, sí, eso es lo que está bien. cría del ganado, la extraña del contrabando de ganado de Centroamérica hacia México, licenciada. Sí, ese es el artículo de Inside Crime. Bueno, tiene varios sobre Honduras, es una revista especializada en investigación de distintos tipos de tráficos en toda América Latina, hacen investigaciones en Brasil, Argentina, etcétera. Y en Honduras están vinculando el tema del lavado de activos del narcotráfico con otros tráficos. La trata de personas, por ejemplo, ha sido uno de los temas muy vinculados al tema del crimen organizado, y ahora lo están vinculando también al tema del contrabando de ganado, y particularmente señalan amplias zonas en el departamento de Olancho y La Mosquitia, donde se está ampliando la frontera de la zona núcleo de esa zona de reserva de nuestro país, y se menciona cómo en esa zona se está criando hasta 10.000 cabezas de ganado que después ilegalmente son traficadas hacia el exterior, ¿no? Entonces, el tema de ver la presencia de la violencia en Honduras, de distintas manifestaciones, aristas y las complejidades que tiene el fenómeno criminal en Honduras, y por eso
las formas de abordaje deben de ser interdisciplinarias, intersectoriales y haciendo diferentes tipos de cruces, ¿no?, entre las distintas formas de violencia que hay en nuestro país. Y otra que dice cría de ganado de la reserva, ponela por favor. Te mandé otra que dice cría de ganado de la reserva del río Plátano de Honduras. Sí, a esa me refería, esa es. Sí, ahí te la mandé, Eddie. Que dice, ahí está el Valle de Sico, está Colón. Y aclaro, la persona que me envió esto, ahí está. Es una persona que ha alto conocimiento de estos temas, porque él forma parte de los sectores de investigación del país. Extensión total, dice, datos de la biosfera, 2.700 hectáreas pérdidas anualmente. Dice, si lo amplias, Eddie, 65.000 número estimado de reses criadas en la reserva, administradas por el Instituto para la Conservación Forestal, habitado por comunidad Misquita, Tahuaca, Pech y Garífuna. Actividades criminales, tráfico de cocaína, tráfico de tierras y tráfico de madera. Es realidad que vivimos los hondureños, ¿no, general? ¿Por dónde empezar? Sería la pregunta. Es decir, es tan complejo la situación de nuestro país y tan difícil con el elemento humano que se tiene en este momento, con las capacidades técnicas y logísticas, poder enfrentar todo este panorama del crimen organizado, del crimen común, del delito común, maras de pandillas, extorsión. Se está empezando de lo macro a lo micro, o empezar de medio, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, para irnos encontrando en medio. Pero porque el de abajo, cuando digo el de abajo me refiero a la persona común y corriente que en la calle anda trabajando, anda ganándose la vida y que merece y que necesita hacerlo con seguridad. Y arriba hay que combatirlo también, el crimen organizado, que está enraizado en ciertos sectores. Pero si usted mira ese mapa que se puso ahí de Inside Crime, había que ver de las actuaciones criminales, fíjese cuáles son. Y en ese mapa usted va a ver, y hay que preguntarse quiénes son los dueños de todas las haciendas que están por esos sectores, quiénes son los dueños de todos esos territorios donde está la siembra de coca. Entonces todo eso es bien difícil definir por dónde entrar, Raúl. Es sumamente complicado, sumamente complejo. El trabajo que tiene la Secretaría de Seguridad con la Policía Nacional es sumamente difícil. Tiene que hacerle frente, pero se necesita nuevamente, vuelvo a caer, el concurso de las otras instituciones. Es decir, si la policía va a entrarle sin miedo, sin temor al crimen organizado, necesitamos que los otros, los acompañantes, también le entren sin ningún temor, pero hay que darle las garantías que tienen que dar. Es decir, no se le puede exigir a una persona que anda solo en la calle y que va a dictar mañana una sentencia de 40 años por extorsión y en la noche le llamaron. Si fallas a favor de los 40 años, te toca. Entonces es complicado. Entonces necesitamos, si le vamos a entrar al crimen como se le pretende, que todo esto se haga en conjunto. Todos los operadores de justicia, todos los entes públicos, privados, que se dedican al cuidado de menores, de mujeres, etcétera, entren en ese contexto y para adelante. Ahora, es saludable oír que se va a haber una ley para favor de los femicidios. Ley integral contra las violencias hacia las mujeres, violencias con ese. O con ese, ok. Pero si no dan los fondos para que se cree todo el andamiaje,
nada vamos a estar. Solo va a ir a poner denuncias, otra vez a la policía saturarse de denuncias y no va a haber el resto del andamiaje que se requiere para que esto sea efectivo. Muchas de nuestras leyes que tenemos muy buenas y muchas han fracasado o fracasan porque no son acompañadas con el presupuesto que requiere para poder hacerlas efectivas y eficientes. Entonces, quedamos con la ley y hasta ahí nomás. Ahí se muere el proyecto porque no se le pudo dar el presupuesto. Los fondos, hay fondos internacionales para este tipo de cosas, ¿cómo se llama?, de estructuras, de organizaciones que se deben de ir a hablar con los cooperantes para que ayuden a poder desarrollar estas instancias que van a venir a mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres. Y nuevamente, y lo dejo en la mesa, es que la lucha es integral. O se hace integral o vamos a fracasar. Porque, repito, a pura policía no se puede. Comisionado, el director Hugo Velázquez, ¿qué considera? Totalmente de acuerdo con lo expresado por mi general. De hecho, desde el despacho de la señora subsecretaria en el despacho de seguridad, la doctora Yulisa, y en conjunto con el señor director general de la Policía Nacional, el comisionado Sánchez Velázquez, se ha creado la unidad de femicidios. Esta unidad tiene la intención de ver y investigar todos los delitos dentro de esta índole. Es una unidad que se recién creó y tiene cobertura a nivel nacional con este propósito, pero tal como lo expresó mi general, sin el apoyo, sin el equipo necesario que se debe de contar para poder ser eficaz y efectivo, es bien difícil lograrlo, pero no significa que es imposible. Nosotros dentro de la Policía Nacional hemos establecido esta estrategia, creando esta unidad que va a ser de mucho apoyo, de mucho aporte para la seguridad a nivel nacional para toda la población, específicamente en combatir este flagelo que últimamente nos ha estado afectando. De hecho, ya está conformado estos equipos, inicialmente en 2 ciudades principales como ser Tegucigalpa y la zona norte, desde donde este equipo se va a estar trasladando a los diferentes sectores donde tengamos este tipo de delito. También se está creando una unidad de capturas a nivel nacional también conformado por más de 50 miembros de la policía, un equipo que va a tener cobertura para dar búsqueda a aquellas órdenes de personas que han cometido delitos y tienen pendientes órdenes de captura, que es donde tenemos una mora significativa, pero estamos haciendo todo lo posible para poder reducir esto. Sí, me dice el abogado Julio Castillo, el abogado Gautama Fonseca, siendo ministro, destruyó pistas de aterrizaje clandestinas. ¿Cuál fue el papel de la inteligencia policial en el periodo del general Flores Ponce, director de la policía, sobre este tema? ¿Por qué no se hizo antes? Para entonces, según sabemos, ahora ya los carteles eran fuertes. La inteligencia nos indicaba caerle directamente a los narcotraficantes, y junto con el director de la ¿cómo se llama?, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, se le cayó a los traficantes más grandes de acá del país. Pedro García Montes, lo dejamos en prisión. Los Valle los dejamos en prisión. ¿En aquel tiempo? En aquel tiempo. Entonces, nosotros andábamos siguiendo al delincuente, no pistas.
ir capturándolos. Esa es la inteligencia que nosotros teníamos con Mario Chinchilla, trabajamos, que era la Fiscalía Anticrimen Organizado. También quedó preso el capo en Ceiba, que era que por cierto lo mataron en Guatemala. Los Valle quedaron detenidos, quedó detenido traficantes y de suma importancia. En eso trabajamos directamente para darle duro al crimen organizado. El licenciado Optama llegó y se empezaron también a destruir pistas, pero sería interesante ver las trazas que había en aquel entonces versus las trazas que habían en los últimos 12 años. Entonces las pongo yo en perspectiva. Subcomisario Cristian Nolasco, violencia importada y violencia autóctona, la influencia de los medios, la influencia del internet y las redes sociales, ¿cómo enfrentar este problema? Sí, licenciado. Bueno, ahora estamos en un mundo globalizado, modernizado, donde se le está apostando bastante a combatir delitos cibernéticos, el cibercrimen, que en algún momento van vinculados porque algunos tienen que ver nada más con aparatos electrónicos directamente, otros con el uso de redes sociales, otros pues se logran tipificar con el apoyo fiscal a través de delitos comunes, pero otros van más allá, donde ya tiene que ver esta unidad de cibercrimen de Interpol que pertenece a la DPI para hacer vínculos de manera internacional y de esta manera lograr hacer solicitudes para hacer las intervenciones correspondientes con control de garantía o autorización judicial, nacional o internacional, con este gran organismo de Interpol. Es un reto, sabemos que en la pandemia se nos habilitaron muchos procesos en cuestiones de la informática y pues lógicamente el delincuente que antes robaba con la arma de fuego en mano, ahora está robando tranquilo, solo mandando un link, suplantando identidad, haciéndose pasar por otras personas, y ahora pues confiamos de un WhatsApp de una persona que tenga toda nuestra información y le damos cualquier tipo de trámite, y en esa manera pues hemos visto que estos delitos han subido y que se le está dando el tratamiento, pero el ciudadano no sabe que hay unidades especiales que los combaten. Sin embargo, tenemos retos muy fuertes como poder firmar convenios internacionales con convenciones internacionales, por lo menos la convención de Budapest, que ayuda mucho para poder hacer diferentes intervenciones en este sentido, pues vamos mejorando. Sin embargo, es poca las denuncias que se reciben en algunos casos porque en algunos pues la ciudadanía no confía o no cree en las capacidades que tiene la Policía Nacional. Mensualmente se detienen 4 o 5 personas por estos delitos que mandan un link y saquean las cuentas bancarias de las personas, de igual manera haciéndose pasar por extranjeros, familiares que han migrado y suplantan la identidad de estas personas, toda la información y hacen que traen encomiendas. También han sido muchas personas las que han logrado hacer víctimas y unos casos ya se han resuelto, ya están judicializados a diario a través de fiscalías especiales y este trabajo pues se sigue haciendo. Es un gran reto que tenemos. Lo importante en este caso es fomentar la cultura de la denuncia, para nosotros es muy importante, no abandonar el proceso penal. Hay muchos ciudadanos que solo ponen la denuncia para requisito, algunos de ellos hasta denuncias falsas, en el cual otros abandonan el proceso rápidamente porque no quieren seguir el trámite, en algún caso por ellos engorroso, porque desconocen el proceso penal. Otros son víctimas de delitos, inmediatamente creen que solo subiendo la información a redes sociales es que se va a combatir estos delitos, cuando sabemos de que tiene que haber un concurso de la denuncia de manera interpuesta de manera formal. En algunos casos actuamos de oficio, pero en los otros casos a instancia particular ocupamos esa denuncia por escrito para comenzar a tener toda la actuación fiscal y judicial y hacer las intervenciones y la investigación correspondiente. La presidenta Xiomara Castro tomó la determinación de declarar estado de emergencia en el departamento de Colón. Háblenme un poco sobre eso. ¿Debería extenderse a otras zonas del país?
El estado de emergencia en Colón prácticamente ha sido permanente, ¿no? En los últimos años. Es una zona que ha tenido un control muy particular en relación al resto del país. Es la única zona del país que ha tenido varios decretos de estado de excepción, tanto en los pasados 12 años de la administración del Partido Nacional como en los primeros 3 meses de este gobierno. Es una zona que también desde el año 2012, si mal no recuerdo, tiene vigente un decreto para prohibir la presencia de armas en esos territorios, incautar las armas que están presentes ahí. Es una zona muy particular por todo este tema de la diversidad de tráficos y otras conflictividades que están. Es una zona también de presencia de narcopistas, de llegada de cargamentos de droga, etcétera. Y además es una zona con una presencia de intereses económicos muy fuertes. Recuérdese que es una zona de amplias extensiones de monocultivos, lo cual también ha generado conflictividad y vidas perdidas en el sector campesino, incluso operadores de justicia también han fallecido en esos territorios. Entonces, y aún así, con 12 años de intervención militarizada con el comando Satrush ahí presente, sigue siendo una zona con una criminalidad muy particular y no estoy segura que debamos de adoptar el modelo salvadoreño. El modelo salvadoreño es decretar estado de excepción en todo el territorio de ese país y eso lo que ha significado es, además de la pérdida de libertades fundamentales, también una indiscriminada captura, ¿no?, de personas, incluso aquellas por meras sospechas. Es como volver a instalar lo que vivimos en el gobierno de Maduro, ¿no?, de la cero tolerancia y por un tatuaje, etcétera, se llevaban al que no tenía incluso relaciones con redes criminales. No creo que ese tipo de modelos sean la respuesta a un país que tiene múltiples aristas en la violencia. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las ganancias que tiene el crimen organizado en Honduras, ¿dónde cree usted que están esas ganancias? ¿Usted cree que las tienen debajo de los colchones, de las camas? ¿No? Las tienen reinvertidas en el sector de la construcción, las tienen reinvertidas en el sector de la agroindustria, las tienen reinvertidas están en el sistema financiero posiblemente, etcétera, ¿no? Entonces la necesidad de que las medidas que se adopten para enfrentar la violencia en Honduras sean más integrales, estratégicas, de acuerdo a los tipos de cada uno de los delitos que se cometen en Honduras, de acuerdo a las violencias que vivimos, creo que debería de ser las principales formas de dar respuesta por parte del Estado de Honduras a los graves problemas de inseguridad. Y solo quería mencionar que sí, en la ley especial contra las violencias hacia las mujeres que se ha introducido en el Congreso se prevé un artículo de asignaciones del presupuesto y de fuentes de financiamiento, de fondos especiales incluso para mujeres víctimas de violencia y de rendición de cuentas sobre el manejo de esos fondos. Sí, colócame lo que ha dicho el jefe el ministro de Seguridad en las últimas horas allá en el departamento de Cortés. Ante el desesperado grito de auxilio de la población y empresarios por el aumento de la delincuencia, el ministro de Seguridad, Ramón Savillón, reconoció que los individuos que cometen estas acciones ya conocen las estrategias tradicionales por parte de los agentes policiales, por lo que es necesario un cambio definitivo en el modelo de seguridad. Hay muchos retos y desafíos que vamos a ir reformulando las estrategias, así que, pero lo importante es que la vayamos revisando con la comunidad y participando para ir reduciendo todos los hechos delictivos. Realmente venimos de un modelo de 12 años y medio con un modelo, pero lo estamos cambiando y es difícil hacerlo en 3 meses, casi 4 meses. A criterio de expertos, la implementación reciente de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Público y la Policía Comunitaria no han funcionado para erradicar estos flagelos, debido a que el gobierno se está concentrando en otros temas. Seguridad en el transporte público se ha venido hablando muchísimo. Desde que empezó a haber extorsión en las unidades de transporte, pues se había incrementado la policía en el transporte público o la seguridad en el transporte público. Y la policía comunitaria es un tema que se viene manejando de 30, 40, 50 años atrás.
no se ha logrado cuajar como se debería, obviamente. Incontables rutas del transporte público a nivel nacional han cerrado masivamente desde el mes de abril debido a la extorsión y, por otro lado, la epidemia de los homicidios, los asaltos y el desplazamiento interno forzado por pandillas. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. ¿Comentario de lo que ha dicho el ministro Jorge? No, estoy de acuerdo con él. Vuelvo a repetir de que en 3 meses es imposible atacar toda esta vorágine que hay en nuestro país. Aquí se necesita el concurso de todos, concurso de todos los operadores de justicia que se sienten a platicar. Es que trabajando ínsulas o islas no vamos a resolver el problema, Raúl. Necesitamos hacer un solo frente para el combate de la delincuencia. Con leyes flexibles tampoco vamos a resolver el problema. Si se van flexibilizando cada vez más las leyes, va a llegar un momento que no le vamos a aplicar la ley a nadie, porque la actitud de las leyes es lo que ha traído como consecuencia que no se le tenga miedo a ¿cómo se llama?, a delinquir. Si no entiendo yo que el portar un arma ilegalmente son 10 años de cárcel y todos los que van con un arma detenidos a los 3, 4, 5 meses están afuera. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿La policía esconde y esconde el anillo, o estamos jugando al gato y al ratón, y a la hora de la hora dejan ir el gato y dejan ir al ratón también? Entonces yo pienso que, y repito, hay que acompañar a la policía. No queda otra alternativa. Hay que darle el beneficio de la duda. Y ellos que se ganen la confianza de nuestra sociedad. ¿Y cómo se va a ganar esa confianza? Trabajando. Trabajando y trabajando y trabajando. Segunda hora. Lamentablemente, la labor del policía es un apostolado. Es un apostolado y si tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida. Y tiene que demostrarle a la sociedad de que son dignos de el respeto que se está pidiendo. Entonces yo hago un llamado a todos los policías de nuestro país para que se enmarquen en nuestro lema Dios, Patria y Servicio, y el eslogan servir y proteger. Pero el Dios, Patria y Servicio es la trilogía de nuestra policía y que está para servir y proteger. Ahí está escrito todo, y el que sigue ese camino le va a ir bien en la institución, y le va a ir bien a la institución y por ende le va a ir bien a la sociedad. Y eso es lo que todos esperamos, andar tranquilos. Si suficientes problemas tiene el país, económicos, hay que luchar también para sacarlo adelante. Pero si estamos cojeando, porque la delincuencia nos tiene cojeando, difícilmente vamos a desarrollar el país. Si para que haya desarrollo tiene que haber seguridad, tiene que haber educación, tiene que haber salud. Esos son los pilares fundamentales por los que una sociedad se va a desarrollar. Eso. Gracias al exdirector de la Policía, el general Álvaro Flores Ponce, por su participación esta mañana. ¿Recomendaciones, don Cristian Nolasco, usted como comisario y portavoz de la DPI? Bueno, licenciado Raúl, bueno, gracias también por esta invitación, por acompañar pues al director de la Dirección Policial de Investigaciones, que lógicamente conocemos de su capacidad, sus conocimientos y todo lo que él ha recorrido en la Policía Nacional, muchos años, mucha carrera, igual que nuestro director de nuestra Policía Nacional, doctor y comisionado de Policía, Sánchez Velázquez, señor ministro de Seguridad, que yo realmente pues tengo el grado de subcomisario, estoy en la gerencia intermedia de nuestra Policía Nacional,
Esto significa que no estoy de los oficiales de muy alta jerarquía, tampoco de los muy bajos, estamos ahí a medio, en el cual tenemos buenas expectativas. Nuestra escala básica nos manifiesta, se sienten representados por un ministro de seguridad, en el cual pues él también fue policía de escala básica, academia, y ha pasado por todos los grados que nosotros ahora estamos cursando, en el cual sabe lo que es investigar, sabe lo que es prevenir, capturar y hacer todo el trabajo policial en todas las ciencias policiales. De hecho, pues esta carrera que la mayor parte de oficiales tenemos, esta licenciatura en ciencias policiales, que nos da diferentes capacidades para poder así prevenir el delito. Para mí es muy importante, lógicamente representando a toda la Policía Nacional, la cultura de la denuncia. Eso para nosotros es fundamental. Y una denuncia en primera instancia a través del 911, que es el sistema de emergencia, pero también una denuncia al policía más cercano. Y la tercera parte de la denuncia formal puesta ante la Dirección Policial de Investigaciones, que es donde inicia el proceso penal. Para nosotros es muy importante para poder tener ese acompañamiento fiscal y poder darle tratamiento a cualquier delito, a cualquier crimen. Por eso me gustó cuando hablaban del contrabando. Si bien es cierto, existe Policía de Frontera, trata de hacer todo lo humanamente posible en las fronteras, de realizar diferentes procedimientos, y lógicamente es fácil decir que traemos queso de otro país, pero no sabemos qué va dentro del queso. Es fácil decir, hay contrabando de ganado, como yo lo mencionaba, pero no sabemos qué va dentro del ganado. Es fácil decir, van camiones de transporte, ya sea en tránsito, pero no sabemos qué hay dentro. De hecho, por eso es que se ha decomisado bastante droga en estos últimos meses. Entonces, para nosotros es muy importante eso, combatir el crimen organizado y la corrupción. Y lógicamente ahí dependen muchos otros delitos de bagatela, porque sí es muy importante venir combatiendo de arriba para lograr a caer abajo. Y esto pues es muy común hoy en día, que nuestra Policía Nacional, antes se desertaban más policías, ahora se están desertando menos, porque hay buenas expectativas de nuestra Policía Nacional. De hecho, quiero aprovechar esta oportunidad de mencionar el eslogan institucional que fue nuestra alta gerencia de la policía, que logró en acompañamiento con mesas técnicas en representación de nuestra Policía Nacional, que es año 2022, un año de la institucionalización del bienestar, identidad policial, para un servicio efectivo de la seguridad comunitaria. Licenciado, el ciudadano cuando escucha la policía comunitaria creo que solo piensa que solo es ir a saludar a nuestro ciudadano en barrio, en calle, en pulpería, en cualquier lugar, o ser afectivo con ellos. El modelo nacional de servicio de policía comunitario es ser un policía profesional directamente, ser un policía comprometido, un policía empático, respetuoso de los derechos humanos, amigo, pero también coercitivo al momento de cumplir la ley. Somos un brazo coercitivo que de una u otra manera, cuando todos los eslabones fallan, nos toca a nosotros ir, arrestar, hacer el uso progresivo de la fuerza. Y en algún momento somos criticados porque hacemos el uso progresivo de la fuerza en el cual estamos autorizados a hacerla, primero con mandos verbales, defensas tácticas, y de último, si es posible, usar las herramientas que ya el manual del uso de la fuerza para Naciones Unidas nos da esas facultades. Pero sin embargo, los ciudadanos toman videos por todo lo que pasa, pero a veces nos hace más falta a nosotros tener lo que es la videovigilancia, porque estamos en un mundo más moderno. Y sin embargo, en el 2002 hasta ahí llegó el sistema inquisitivo, pero del 2002 para acá el nuevo Código Procesal Penal viene y nos trae con un sistema acusatorio donde se le está apostando a la prueba técnica y científica. Y sin embargo, en muchos lugares se nos ha quedado muy corto. Las mismas estructuras criminales aprovechan las manifestaciones y nos quitan la videovigilancia de cámaras 911, etcétera, y hay que hacer una nueva reestructura para poder tener esas cámaras activas, vigilando, para que puedan aportar a los investigadores esta prueba técnica y científica, para que así sea valorada al momento de remitir un caso a la Fiscalía. Nosotros siempre recomendamos una buena protección en la escena del crimen. Muchos ciudadanos no quieren ni que se hagan los levantamientos, quieren llevarse a la persona para la casa, velarla ya directamente y después quieren exigir justicia. Entonces considero que ahí hay que ir mejorando, porque hay que proteger bien la escena del crimen, porque a veces no es la policía que llega primero, a veces son familiares, vecinos, y tienen que apoyarnos también en esa manera. Hacer estas acciones que son anómicas
que en un momento se convierten en delitos. Mucha gente actúa y no sabe que está cometiendo delito. Creo que tenemos que ir mejorando en eso. Invertir en prevención, disuasión y control, porque a veces no nos gusta invertir en prevención y solo hasta que esté el problema la policía se vuelve un poco reactiva. Hasta que esté el problema buscamos la solución en vez de tener unas políticas más fuertes. Pero en este caso hablamos de la corresponsabilidad, ya todo el mundo lo ha hablado. La policía es el último eslabón, pero cuando falla el papá, yo sinceramente esa ley de la paternidad y maternidad responsable para mí es muy importante, porque de ahí depende muchos niños que no tienen la tutela ni la patria potestad, y en el cual pues andan libres en la calle queriendo hacer y nadie se hace responsable de ellos, y cuando cometen delitos, ¿quién es el culpable? Entonces, en ese sentido tenemos que ir mejorando para poder ir pues por buen camino. Y también el cumplimiento de horarios. A nosotros nos afecta como Policía Nacional el cumplimiento de horarios, porque si bien es cierto, estamos regidos bajo una ley de policía y convivencia social, donde se cumplen los términos de los planes de arbitrio de cada municipalidad, a qué hora se tiene que aperturar un negocio, a qué hora se tiene que cerrar. Sin embargo, la gente no quiere cumplir, quiere que llegue la policía enojado y confrontan a la policía si le cierra un negocio a tales horas, y esto nos va produciendo y detonando un poco de situaciones. Pero estos temas de seguridad son muy amplios, son mucha discusión, el cual pues agradecemos por siempre invitarlos a estos foros. Gracias. Licenciada Reina Rivera, agradezco su comparecencia y su mensaje final. Bueno, muchas gracias. Tomarle la palabra al señor Ministro de Seguridad, que ha expresado que estamos avanzando hacia un nuevo modelo, pero necesitamos saber cuál será ese nuevo modelo. Entendemos que están en esa etapa de diseño, pero sí tomar presente que debe de ser una combinación entre garantizar la seguridad ciudadana y la prevención de todas esas formas de violencia sin discriminación de ningún sector o colectivo social que está sufriendo violencia en este momento, con políticas criminales que ataquen principalmente el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones y cómo este incide también en la situación grave de violencia que vive en nuestro país, y garantizar también a la ciudadanía un efectivo control, auditorías internas y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad interna de la carrera policial, y eso significa una permanente rendición de cuentas y una permanente también prevención de la colusión de los cuerpos armados de nuestro país en actividad del crimen organizado. Muchas gracias por su participación esta mañana. Vamos a cerrar con el comisionado director de la DPI, Hugo Velázquez Moreno. Señor director. La información, la investigación, depende mucho de la información que se reciba. Y quiero aprovechar esta oportunidad para que nuestra población a nivel nacional considere esta parte muy importante. Sin información es muy difícil lograr buenos resultados en la investigación. Y a través de este modelo que se está implementando de la policía comunitaria, vamos a tener esa integración de la comunidad, crear esa sinergia entre población y Policía Nacional para poder obtener esos resultados positivos. Quiero aprovechar también la oportunidad para felicitar a todo el personal de nuestra Policía Nacional y en especial al personal de la Dirección Policial de Investigaciones por esa entrega, por ese empeño que han demostrado en estos 100 primeros días, donde hemos logrado obtener muy buenos resultados positivos, y es producto de ese empeño, de esa dedicación, que a pesar de tener pocos recursos, tanto materiales como equipo y recursos humanos, que es el fundamental para poder obtener resultados positivos en las investigaciones, hemos logrado muy buenos resultados. También agradecer al Ministerio Público a través de las diferentes fiscalías a nivel nacional por ese apoyo incondicional que han mostrado a la Dirección Policial de Investigaciones. Producto de eso, pues, es que hemos logrado obtener resultados muy positivos, y esta sinergia debe mantenerse siempre. Nosotros somos complementarios, la Policía Nacional, la investigación y la Fiscalía, siempre tenemos que trabajar de la mano, y producto de estos resultados positivos es esa
colaboración que siempre ha existido en el trabajo del desarrollo de todas las investigaciones que venimos desarrollando a nivel nacional. Bien, muchas gracias a los cuatro por su participación. Algo importante, nosotros debemos de contribuir con la policía, con los organismos de investigación, todos desde la casa, enseñándole a los niños. No sé si es un pensamiento o un comentario que hizo el expresidente uruguayo Mujica, lo voy a leer antes de irnos, porque también a mí me preocupa que no hemos tenido clases más de 2 años. El atraso para la población, para el futuro nuestro, ya nosotros estamos grandes, pero el futuro del país, decía esto Pepe Mujica, voy a ponerlo ahí, porque es cierto, porque la gente debe entender, no le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar, o sea, en la casa. En la casa se aprende a saludar, dar gracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los semejantes, ser solidario, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y la propiedad ajena, ser organizado. En la escuela se aprende matemáticas, lengua, ciencias, estudios sociales, inglés, geometría, y se refuerzan los valores que los padres y madres han inculcado a sus hijos. Creo que los padres y las madres, tienen un rol fundamental, y los maestros también, pero ahora que, repito, tenemos más de 2 años de no tener clases en escuelas y colegios del país y en las mismas universidades. Gracias a todos, que tengan un buen viernes.